Abba Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas. En este día tengo el placer de empezar el libro de Génesis, Bereshit, desde el principio. Abba me ha permitido estar leyendo nuevamente, empezando desde Bereshit hasta Apocalipsis. A nuestro Padre Yahweh es la honra en esta humilde enseñanza. A Él le suplico que continúe poniendo en mí el miedo y el temblor en todo momento de mi existencia, especial cuando invoco su presencia. En el nombre de Jesús vengo a usted, Abba Yahweh, para disertar en esta humilde enseñanza. Capítulo 1 de Bereshit, verso 1 en adelante. En el principio creó los Elohim los espacios siderales y la tierra. Cuando ponen la palabra cielos, crearon los cielos. Y la palabra Dios la ponen en singular en las Biblias regulares que nos han dado. Y en verdad la palabra Dios, si queremos usar esa palabra de Dios, tenemos que decir dioses, los dioses. Y en hebreo es el título de Elohim, con M al final, plural de refiriéndose a seres angelicales, tanto varones como hembras, porque cuando llegamos a la creación del hombre vemos que dice que los Elohim formaron a Adán y explica que los hizo hombre y mujer. Y fue a la imagen de ellos. Entonces ahí, humildemente, en las revelaciones que nuestro Creador me da para entender, hay seres angelicales femeninos. Y los dos estaban ahí en esa formación para que pudiera tener esa semejanza, esa imagen a los seres divinos, hombre y mujer. En el principio formaron los Elohim los espacios siderales y la tierra. Cuando dice cielos, en hebreo la definición es fuego y agua. La palabra es Shamaim. Eso es lo que nos está dando a entender el primer verso de Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio los Elohim formaron el fuego, el agua, la tierra.
Y cuando vemos ya en el transcurso de las escrituras, nos damos cuenta que no sale cuando formaron el agua en nuestras Biblias regulares, sino que siempre solo aparece ya en el verso 2 las aguas, que el aliento de los Elohim barrían sobre la superficie de las aguas, pero no especifica cuándo fueron formadas las aguas. Pero en hebreo sí especifica con la palabra de Shamaim. Ahí están formando el fuego, que son los soles, y las aguas, que son los mares, son los ríos, son las fuentes de agua. Y la tierra en sí no tenía forma como la forma que tenemos ahora en día. Y el aliento de los Elohim barrían las aguas. Y aquí dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vemos las diferencias que hay en la traducción. Le estoy hablando ahora de una escritura peshita, que prácticamente tiene unos pequeños cambios, pero el formato en sí viene siendo como Reina Valera, como la Biblia Septuaginta de Grecia, como la Vulgata de Roma. Entonces dijeron los Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y los Elohim vieron que la luz era buena. Entonces los Elohim separaron la luz de las tinieblas. Ahí estamos hablando de oscuridad y claridad. No estamos hablando de ángeles y demonios. No estamos hablando de bien y mal. No. Estamos hablando de cómo se presenta en el presente del 2025 un día que tiene sus 12 horas de claridad y sus 12 horas de oscuridad. Y vieron los Elohim que era bueno. Entonces los Elohim separaron la luz de las tinieblas. Y los Elohim llamaron a la luz día, y a las tinieblas llamaron noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Ahí es donde vemos el cambio nosotros en el presente, en el 2025, como el día no empieza en la tarde, sino que empieza en la madrugada. La honra es para nuestro Creador, Yahweh, en el nombre de Jesús. Son los cambios que nos advierte el libro de Daniel 7:25, donde dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos aquí estamos viendo cómo son cambiados, ¿verdad? Y la ley vemos pues en el Nuevo Testamento que ya prácticamente desecharon los mandamientos, los estatutos, los preceptos, las ordenanzas, las regulaciones, lastimosamente.
Y los Elohim dijeron, haya una expansión en todas las aguas para que separe las unas de las otras. Ahí no únicamente están hablando de las aguas terrenales de nuestro planeta Tierra, sino de las aguas que estaban arriba de nuestro planeta Tierra, o a un lado, o abajo. Se refiere a los demás planetas de nuestra galaxia. Y en sí, si enfocamos la creación para todas las galaxias existentes, hacen la separación de planetas que tienen agua, planetas ya muertos, planetas que tienen vida, que son soles vivientes, fuego viviente, son los soles, donde se nos da a entender en el verso 14 de Génesis 1, que hace las dos lumbreras. Los Elohim hicieron las dos lumbreras. Y dijeron los Elohim y llamaron a la expansión espacio sideral. Y fue la tarde y fue la mañana el siguiente día. Ahí repite prácticamente en los 6 días de la creación, martía el empiezo del día, que es la tarde, de entrando la oscuridad, y es la mañana, de entrando la claridad, un día. Se ve cómo es que el tiempo ha sido cambiado, pero muchos de nosotros no le ponemos atención a estos detalles. También dijeron los Elohim, reúnanse las aguas que están debajo de los espacios siderales en un lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Así ya tenemos la parte de nuestro planeta Tierra con agua y la parte seca. Se nos dice de que la Tierra toda estaba unida. Así como ahora tenemos 5 continentes en el 2025, esos 5 continentes estaban unidos en tierra, uno con otro. Todo el globo estaba unido, la tierra, y se le llamaba Pangea, Pangea. Y con el tiempo se fue desuniendo. Vemos como África, vemos como el continente suramericano encaja bien, pues, con África. Como que todavía tienen el corte, ¿verdad? Ya en el verso 14, dijeron los Elohim, haya luminarias en la expansión del espacio sideral para separar el día de la noche y sirvan para señales, para las estaciones, para los días y para los años, y sirvan para señales. Ahí las señales son para el tiempo, ¿verdad? En la Biblia 1995, Reina Valera de Estudio, en el estudio,
explica que no únicamente se está refiriendo a las estaciones del año, a los años, a los días, a las horas, sino que también se está refiriendo a los tiempos de las celebraciones de las fiestas de nuestro Creador, de nuestro Padre Yahweh, lo que nos narra el capítulo 23 del libro de Levítico. La honra es para nuestro Creador, Yahweh. Cuando le dice nuestro Creador, Yahweh le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que estas son mis fiestas. Y empieza con el día sábado. Y vemos pues cómo es que son señales, porque la celebración del día sábado, que es la fiesta que se repite semana a semana, vemos cómo el sol inicia la apertura del día sábado. Y vemos cómo el sol inicia el fin del día sábado. Al caer el sol el día viernes empieza el sábado. Al caer el sol el día sábado empieza el día domingo. Y así también la luna. De luna nueva en luna nueva vendrán las naciones a visitarme, dice nuestro Padre Yahweh. En el libro de Isaías, considero que es el capítulo 66, último capítulo. La luna nueva está marcando el principio del mes, de los meses lunares, 12 meses lunares. Y basado en esos 12 meses lunares, Roma hace su calendario solar de 12 meses también. Pero en sí fue como una copia, porque el sol en sí no da 12 vueltas. El sol para dar una vuelta se tarda bastante, marcando las eras, como la que tenemos ahora, la era de Acuario, y venimos de la era de Piscis. Se nos dice que es un promedio de 2000, un poco más de 2000 años que se tarda el sol alumbrando esa era. Al pasar entramos a la próxima era. Entonces ya vemos que el calendario hebreo, basado en las vueltas que da la luna, llamémosle las vueltas sobre nuestro planeta Tierra, 12 vueltas, equivalente a los 12 meses, ¿verdad? Tenemos a Abib, Iyar, Sivan, Tamuz, la honra es para nuestro Creador, Ab, Elul, Tishrei, Marheshvan, Kislev, Tebet, Eshvat y Adar. Y ya cuando hacen el calendario solar para que los tiempos de negocios se fueran cronometrando, pues
fueran coincidiendo, el año lunar abarca parte de un mes y parte del otro mes, del siguiente mes. Y ahí va perdiendo un día, 2 días, y llegado el momento de 3, 4 años, hacen ya un mes extra, el mes segundo de Adar, el último. Ya es 13 meses. Pero eso no era de esa manera antes que hicieran el calendario gregoriano. No era de esa manera. También sirvan para luminarias en la expansión de los espacios siderales para iluminar la tierra, y así fue. Los soles. Después hicieron los Elohim 2 grandes lumbreras, el luminar mayor para que dominara durante el día y el luminar menor para que dominara durante la noche. También hicieron los soles, también formaron los soles, o sea, las estrellas, lo que malamente le llamamos estrellas, pero sí son soles, como el sol de nuestra galaxia. Ya en el capítulo, siempre en el capítulo 1, pero ya en el verso 26. Entonces dijeron los Elohim: hagamos al ser humano según nuestra imagen. Ahí está, mire. Ahí se nos enseña que somos a la imagen de nuestro Creador, ¿verdad? Le ponen Dios en nuestras Biblias regulares. Pero en sí, aquí nuestro Creador no aparece en todo el capítulo 1 de Génesis, sino que aparecen los seres divinos, los Elohim. Ellos eran seres visibles. La honra es para nuestro Creador, siervos amados, siervas amadas. Con miedo y con temblor, pues, son enseñanzas que se me dan día con día, humildemente. La honra es para nuestro Abba Melech Yahweh. Y allí vemos, siervos, siervas amadas, vemos cuando en nuestras Biblias regulares se nos dice que somos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Él no tiene semejanza, Él no tiene imagen, Él no tiene cuerpo, no tiene materia como nosotros la tenemos, como los seres divinos que estaban formando la creación. Ellos sí tenían una materia física, y así como ellos nos hicieron. Aquí lo dice. Entonces dijeron los Elohim: hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del espacio sideral, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Grande bendición, siervos amados, grande bendición. Dejaremos aquí la humilde enseñanza. Con la ayuda de nuestro Creador continuaremos cuando nuestro Abba Melech Yahweh me lo permita. Bendiciones.